Presidente Duque anunció que Bogotá tendrá restricción a la movilidad este fin de semana para frenar la ola de contagios y entregó recomendaciones para universidades, call centers y entidades gubernamentales. Se estableció que se va este fin de semana a aplicar medidas de restricción estricta a la movilidad viernes, sábado y domingo. Muy similar a lo que vimos el fin de semana anterior, obviamente con las respectivas excepciones. Pero muy importante tener en cuenta que estas son medidas de carácter preventivo para evitar un movimiento grande de contagios, seguir teniendo capacidad de respuesta en el sistema hospitalario. Se recomendó a las universidades realizar virtualidad al 100% en lo posible y además a quienes requieran presencialidad y en los laboratorios tendrán la excepción, pero el mensaje de las universidades es el segundo. Los call centers en la ciudad de Bogotá deberán operar máximo al 50% en modalidad presencial, excepto los que sean para servicios esenciales. En las instituciones públicas en la ciudad, en todo lo que son los servicios gubernamentales, la idea es mantener el 70% del personal en virtualidad y el 30% en presencialidad. Y la medida del pico y cédula también aplicará viernes, sábado y domingo hasta el lunes 19 de abril. Y se van a tener abiertos los parques y también la ciclovía en nuestra ciudad capital. Ministro de Salud Fernando Ruiz anunció otras medidas restrictivas para Medellín, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. Y como se planteaba, presidente, en el comité asesor de expertos y de epidemiólogos estuvimos revisando la situación de varias ciudades del país. Se tomaron medidas para Medellín, para Bogotá, para Barranquilla, para Santa Marta. En Medellín y Bogotá, medida de aislamiento preventivo obligatorio los días viernes, sábado y domingo. En Barranquilla los días sábado y domingo, y en Santa Marta igual. El jefe de Estado se pronunció sobre la necesidad urgente de hacer reformas que permitan la estabilización de las finanzas públicas del país. Esta mañana, un importante diario económico tenía en su primera página un titular que decía: ola de reformas fiscales en el mundo. Esto quiere decir no solamente que los Estados Unidos, Alemania, España, Australia, entre otros, son conscientes que lo que se ha destinado para atender la pandemia, los esfuerzos de endeudamiento y de déficit, deben empezar a estabilizarse en las finanzas públicas. Mucho más cuando las cifras del Fondo Monetario hablan de una relación de deuda-PIB del 99% a nivel mundial, y que para cualquiera con 12 dedos, para ponerlo en términos gráficos, de conciencia económica, se da cuenta que si no se actúa rápidamente en la estabilización de las cuentas fiscales, estaremos viendo en los años 2022 y 2023 una competencia feroz de los países por alcanzar los niveles de liquidez y endeudamiento necesarios para financiar sus presupuestos. El mandatario también señaló la obligación y urgencia de mantener los programas sociales como el PAEF, ingreso solidario y devolución del IVA, y los otros 3 componentes de la iniciativa de transformación social sostenible. Es urgente mantener el PAEF durante más tiempo en el año 2021 para seguir acompañando a esas empresas más golpeadas por los estragos de la pandemia. Es urgente seguir protegiendo a esas familias que han sido vulneradas por la pandemia con el ingreso solidario y hacerlo con una mejor focalización, pero solventando esos riesgos que se ciernen sobre ellos en materia de pobreza. Es urgente seguir avanzando en la devolución del IVA, que es un mecanismo que corrige inequidades flagrantes e históricas en el sistema tributario. En entrevista con Casa de Nariño en línea, el ministro de Defensa Diego Molano explicó el ABC del decreto 380 que establece cómo funcionaría la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. El decreto que fue expedido el día de ayer lo que busca es entregar un instrumento más
y nos permite dar un paso más para que exista aspersión por precisión. ¿Qué significa eso? Que hacia el futuro vamos a tener 3 instrumentos concretos para disminuir el total de hectáreas de cultivos ilícitos. Seguirá la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos en donde se cambiará coca por cacao o por café. Seguirá la erradicación manual, forzada, con soldados, policías y campesinos. Y ahora tendremos un instrumento adicional que será la aspersión por precisión. El decreto de ayer habilita este programa en cumplimiento de los 6 requerimientos señalados por la Corte Constitucional, que permitirá la entrada en operación de acuerdo con los estándares de salud, ambientales y de participación ciudadana que señaló la Corte Constitucional. El ministro de Salud anunció que los adultos entre 65 y 69 años podrán iniciar su agendamiento para la vacunación contra el COVID-19. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que desde hoy inicia el agendamiento de vacunación para un nuevo grupo poblacional. El jefe de la cartera de salud destacó que el grupo poblacional de entre 65 y 69 años de edad está integrado por 1.1 millones de personas y su proceso de vacunación tardará alrededor de 2 semanas. Además, enfatizó en la necesidad de que se realice el proceso de inmunización con un previo agendamiento, debido a la situación actual de incremento de contagios en el país. A partir de hoy podemos empezar la vacunación en ciudades capitales, aunque es con vacuna de Pfizer, de mayores de 65 años, de 65 a 69 años. Se puede iniciar a partir de hoy, siempre con agendamiento. Finalmente, refiriéndose a la posibilidad de abrir el agendamiento para el grupo poblacional de 60 a 65 años, el ministro indicó que habrá que esperar el anuncio oficial, pero que estima que dicha apertura se dé en 2 o 3 semanas, avanzando hacia el objetivo de inmunización del 70% de los colombianos. Golpe contra deforestadores. El Ejército Nacional realizó un operativo para prevenir el tráfico ilegal de madera en el departamento del Guaviare. En las últimas horas, en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, el ejército incautó aproximadamente 20 metros cúbicos de madera de diferentes especies que serían comercializadas en el mercado ilegal en esta zona del país. Hay que tener en cuenta lo vasta que es la selva colombiana y los muchos lugares que representan un gran atractivo para quienes quieren hacer esta explotación sin ninguna clase de restricción. Por ello, el Ejército Nacional también adelanta enormes esfuerzos en la recuperación ambiental de los ecosistemas de selva amazónica y en la Orinoquía, con el fin de proteger la fauna y la flora en el departamento del Guaviare. De acuerdo con las investigaciones, el responsable sería el grupo residual Estructura Primera, el cual hace uso ilegal de este recurso natural para la construcción de laboratorios utilizados para el procesamiento de coca, entre otros usos al servicio del narcotráfico. El material fue puesto a disposición de la Corporación para el Desarrollo Sostenible Norte y Oriente Amazónico en San José del Guaviare. Fueron entregadas las nuevas instalaciones de 2 instituciones educativas públicas en Ibagué, que beneficiarán a 1.930 estudiantes. El Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa y la Alcaldía de Ibagué, finalizaron y entregaron las nuevas instalaciones de las instituciones educativas Francisco de Paula Santander, sede principal, y Germán Pardo García, sede Jorge Quevedo Velázquez. Colegio Francisco de Paula Santander, ubicado en el sector del Salado. Con las obras de mejoramiento en esta institución se entregaron 27 aulas nuevas para básica y media, 5 aulas para preescolar, biblioteca, aula de tecnología, aula polivalente, 2 laboratorios integrados, aula múltiple, cocina, campo deportivo, baterías sanitarias y espacios complementarios. Institución Educativa Germán Pardo García, ubicada en el noroccidente de la capital del Tolima. Con la ampliación de este colegio fueron puestas al servicio de la comunidad 2 aulas para preescolar, 10 aulas para básica y media, aula de bilingüismo, aula de tecnología, un laboratorio integrado, biblioteca, comedor, cocina y zonas administrativas y recreativas. Hay un amor y una mística que tenemos quienes nos hemos dedicado la vida a la educación, y eso lo hacen los docentes, por retornar a este espacio. En toda Colombia, desde Amazonas, Río Hacha
Ibagué, en todas, no me encuentro un niño que me diga que no quiere retornar. En su conjunto, estas 2 obras beneficiarán a 1.930 niños y jóvenes ibaguereños. Y su ejecución fue posible gracias al trabajo e inversión conjunta entre la Nación y la Administración Municipal, quienes aportaron recursos por el orden de los 16.492 millones de pesos. Estas obras se suman a las 200 entregas más que ha realizado el gobierno a nivel nacional.